Buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. En Venezuela están constantemente aumentando los salarios. ¿Cuáles son las implicaciones y cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, los aumentos salariales no observan periodicidad establecida y ocurren al margen de procesos de diálogo y de negociación. Cada vez el problema se ha hecho más complejo por la manera discrecional de tomar estas medidas. Con altos niveles de aumento inflacionario, lógicamente es imprescindible una revisión global salarial, pero no de manera caprichosa, cada vez que la inflación literalmente lo decrete. Ahora, hay dos observaciones cruciales. La política salarial impuesta en los últimos años ha prescindido de la revisión de los salarios de quienes ganan por encima del salario mínimo, es decir, la mayor parte de la población laboral. Pero quizá lo más grave de todo en los tiempos presentes sea el hecho de que una política salarial ha de conectarse directamente con la producción y la productividad, lo cual no ocurre en Venezuela. Los expertos han señalado que el aumento del salario mínimo es una forma de hacer frente a un fenómeno multicausal y en un contexto de alta dependencia de la exportación de petróleo, en poco tiempo dejará de ser viable. A diferencia de los comerciantes informales, los empleados dependen de un sueldo. Sin embargo, ¿será el aumento la mejor solución? ¿Resolverá el índice inflacionario? ¿O más bien el aumento del salario mínimo asfixia más a las empresas y deteriora el empleo y la producción? Conversaremos sobre este tema con Elías Torres, que representa justamente al sector laboral, el principal afectado por el deterioro del salario real. Antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave_piso_gb, y a través de la etiqueta #HoraClave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Bien, estamos aquí con nuestro invitado en esta oportunidad. Nos visita Elías Torres, que es secretario general encargado de la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Estábamos, Elías, tratando de dar un poco de luces en relación al tema del salario. Es decir, vemos que se aumenta constantemente el salario, pero eso al cabo de ya no ni siquiera meses, sino al cabo de semanas se vuelve a salir agua. Sí, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cómo están ustedes evaluando esta situación? Bueno, muy grave. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y en segundo lugar, pues eso es alarmante, ¿no? Hoy en día debo empezar por decir que debemos ubicar que Venezuela tiene el peor salario mínimo en todo el planeta, no solamente en las Américas. Porque si comparamos con el bendito innombrable que es el que esta política en este país, criticada por este gobierno y por lo que manejaron las políticas salariales, hoy en día pareciera que es el centro de todo. Hoy día nos conseguimos de que aquí un trabajador lo que tiene es un salario mínimo de 40.000 bolívares y tiene unos ingresos por alimento de 108.000 bolívares, que integral vendría siendo como 160 y algo. Y que es una cosa que te puede ayudar, pero en realidad no es Claro, salario. y voy a eso. Y esto significa que resulta de que el trabajador es un engaño, porque el trabajador cuando va a recibir su bono vacacional, va a recibir sus utilidades, va a recibir los otros ingresos que le corresponde por contratación y por derechos laborales, se consigue que nada más un tercio de eso es que beneficia para esos efectos. Nunca, recientemente fue la queja de muchos trabajadores que tenían un salario más la cuestión del cestatiqui, creían que iban a agarrar eso global, no, y resulta que estaban recibiendo en función de 27.000 bolívares, que era el salario mínimo. Entonces, es una No, especie y de que un engaño. independientemente de eso, yo he escuchado trabajadores que, oye, tiemblan cada vez que hay aumento, saben que los Y a eso es lo que beneficia, voy. Y a eso es pero lo que, tiemblan porque dicen, oye, anteriormente el salario, cuando se hablaba de un aumento de salario, había alegría entre los trabajadores. Hoy en día lo reciben como tristeza porque lo reciben como una compensación para cubrir el diario día a día de la inflación pero que lo además agota. han aprendido y saben que eso se traduce más Claro, inflación. Cuando tú claro. no tienes eso conectado con Sí. una serie de medidas o con una política económica sana, con una política económica que fomente la producción y la productividad, evidentemente eso es un círculo vicioso. Sí, y por eso es que nosotros, desde la Unidad de Acción Sindical, donde hace vida activa la CTV y otras centrales sindicales, Únete, nosotros tenemos una queja en la OIT, donde en base al convenio 95, que se refiere a la protección del salario, hemos denunciado al gobierno nacional, que va a tener que responder, por cierto, el 23 de este mes en la OIT, donde este es uno de los pocos países que se trabaja por comida, no se trabaja por el desarrollo personal o por el desarrollo familiar integral.
porque aquí cuando tú recibes 2 veces más o 3 veces más bonos para alimentación que salario, prácticamente el salario está desapareciendo. No da, Todavía lo que gasta en comida es mayor. es Siempre mayor, quedas por debiendo. eso ni alcanza para eso. Además que la escasez y la productividad de este país, yo te oí hace rato que comentaban sobre que la política salarial tiene que estar conectada con la productividad, la Sí, producción y la sí, productividad, y sí. eso es correcto. Mientras eso no se haga aquí, lo que se va a tirar es pura sombra y van a seguir aumentando los salarios en la forma que lo está haciendo irresponsablemente, pero eso se va a volver agua porque eso no le va a alcanzar al trabajador. Aquí debe haber una verdadera política de salarial que vaya en compensación con la productividad, y esto es lo que el movimiento sindical ha venido planteando, y nosotros de la CTV, por eso que hemos llevado esta denuncia porque aquí no nos paran este gobierno cuando le hacemos las denuncias, que siguen cometiendo el error y van a tener que responder en la Cuando una organización política interna. de este tipo debía ser consultada, debía ser una Supuestamente, política concertada con los sectores que están implicados allí. supuestamente un gobierno obrerista resulta que es el que le ha dado a los trabajadores en toda la historia democrática de este país, y creo que en toda la historia republicana, el peor salario que tienen los trabajadores. Y una burla total. Hoy en día tenemos también la situación, que debo aprovechar la oportunidad para señalarle, nosotros tenemos una prioridad, que es la cuestión de una recomposición del salario real, que tiene que haber una verdadera política para rescatar ese salario. Pero por otro lado también nos mortifica la situación que están viviendo los jubilados hoy en día en este Eso país, te iba a decir que que día a día todo esto de alguna manera toca afecta. a los que están empleados, pero la Así es. gran masa. La gran masa de jubilados, Mm. que resulta que tenemos más de 3 millones de jubilados, que resulta que la misma asamblea del año pasado en marzo le aprueba que se le dé el cestatico para compensar esa pírrica pensión que le dan. Salario mínimo, sí, 40.000 y no tiene más ningún ingreso. Entonces yo creo que le decíamos en estos días en una reunión que tuvimos con el viceministro, que fue una excelente reunión, por lo menos cordial, de ahí no pasó, pero los resultados los vemos bastante lejos, le hacíamos hincapié de que nuestra prioridad es que se atienda la situación y la problemática del salario y la situación y la problemática que tienen los Eso te iba a pedir jubilados que y me los hablaras un pensionados de poco este país. de las encuentros que han tenido ustedes, sean pocos, sean como tú dices, un poco saludo a la bandera, pero ¿qué han planteado ustedes allí? Mire, en eso prácticamente el contacto y el encuentro es casi cero. Mm. Le debo decir que esa reunión que tuvimos recientemente, hace una semana, viene siendo la primera después de 2 años. Ujú. De 2 años, que decidieron llamar a consultarnos, y esto producto, ¿qué? Producto porque resulta que van a tener que ya responder a la OIT sobre la cuestión de las relaciones, y un mandato que la OIT le ha mandado a este gobierno de hace 3 o 4 años, que debe reunirse con los sectores sindicales, que deben dejar la persecución de la dirigencia sindical, en fin, una serie de violaciones. Y esto me imagino es como para levantar un acta para demostrar ya, para decir que sí tienen reuniones con el movimiento sindical. Cosa que sabemos que a lo mejor están buscando eso, pero lo importante es lo Pero que lo digan. importante, claro, es que tienen de alguna manera que incidir allí, así sea haciendo los planteamientos. Claro, y como se lo decía, mire, vamos a seguir yendo a los organismos internacionales, porque aquí pareciera que no hay sensibilidad para atender los problemas. Decretan cosas y después no las hacen cumplir. Aquí nosotros tenemos que buscar la manera de que haya una conversación seria, objetiva, con todos los sectores productivos del país, no solamente con el movimiento sindical, tiene que estar sentado el sector productivo también, y el mismo gobierno como regulador. Y debemos buscar fórmulas con los asesores que tengamos para que en forma definitiva se recomponga lo que hemos llamado nosotros el ingreso, y el deterioro del salario real pues se paralice o se minimice, porque prácticamente eso hoy en día no es prácticamente nada. Hoy en día Fíjate la que hemos gente... hablado, Elías, de los empleados, hemos hablado de los jubilados y pensionados, pero ¿y qué de los potencialmente desempleados? Porque de seguir presionando de esta manera a las empresas no se va a poder. Caramba, sí Eso es resulta... pérdida, eso es también una hemorragia de pérdida de empleo que... Sí, hace poco decían con mucho orgullo y que estaba reduciendo la economía informal en este país, cosa de que levemente sucedió de 53, 54%, logró bajar 47, 44%, pero en la situación que estamos ahorita y en el cierre de empresas y en la cantidad de desempleados que hay en este momento, producto por lo mismo de la falta de producción, por la falta de facilidad de incentivo para que haya puestos de trabajo, hoy en día nosotros creemos que el número de desempleados debe estar rayando entre el 18% aproximadamente, según los economistas que trabajan con nosotros, mucho más allá de lo que supuestamente establecen ellos en sus montos, que nunca publican cifras de paso, que no tenemos cifras oficiales, pero además de eso nos conseguimos nosotros que la inflación, que va devastadora, resulta que nos tiran una gente para la calle, y eso significa que la economía informal
La economía informal que hoy día se manifiesta como, se manifiestan en los denominados bachaqueros, que hoy en día son perseguidos, y es verdad, debería haber un control por ahí, pero resulta que este país no tiene, los trabajadores y la gente no tiene otra salida, si no es ir a buscar la manera de cómo se gana la arepa, o ir a revisar en los botes de basura que vemos día a día como la gente está buscando la comida, cosa de que no es cuento, es que uno lo ve. Y la otra que pasa es que los trabajadores que medianamente tengan unos ingresos, resulta de que cada vez están más empobrecidos porque ahora utilizan la tarjeta de crédito que anteriormente era para comprar bienes y Ese es otro servicios, temita. para pagar su ropita, comprar regalitos de familia y algunas placeres que se pueden dar un almuerzo un fin de semana. Hoy no, hoy en día van a hacer el mercado con la tarjeta de crédito, que los intereses cada vez están subiendo más y resulta que tiene unos ingresos que no le alcanza para comprar comida y mucho menos para pagar los compromisos que tiene con la tarjeta de crédito. O sea que cada vez el venezolano se está empobreciendo más y es cierto entonces lo que se dicen por algunos analistas, que aquí la pobreza prácticamente entre la pobreza extrema y la pobreza tradicional debe estar rayando por el 80%, cosa que es alarmante como ha venido subiendo esto en los últimos años. ¿De qué manera, Elías, eso ha afectado la solidez y la unidad familiar en el mundo laboral venezolano? En todo, porque lo más dramático y lo vivo... No te estoy hablando solamente del plano económico. No, pero en todo, en todo. Esto afecta en lo emocional, en lo personal, en la unificación familiar. Mire, es alarmante. Yo no me atrevo a decir cifra de la gente, de los jóvenes que se están yendo. Anteriormente, los familiares, los padres trataban de retener al muchacho con algunas promesas, hijo, te veo más, quédate. No, hoy mismo lo estimulan porque resulta que aquí están viendo que esos jóvenes, esos profesionales que no tienen como, y que no tienen cómo darle la mano. Entonces resulta de que como no hay ingreso, no hay estabilidad, no tienen futuro los muchachos, que lamentablemente hay que hacer algo para que no se sigan yendo, se nos están yendo. Además de los profesionales que ya sabemos, los médicos. Da miedo ir un médico porque te consigue un médico que tú conoces, pero cuando hay uno que no conoce lo pregunta y dice, bueno, ¿cuándo fue graduado este? ¿Fue antes o después? Así me refiero, porque uno le tiene... Entonces, hasta los médicos, los profesionales se nos están yendo. Yo no sé dónde vamos a parar y el gobierno no se da cuenta del tremendo daño que está haciendo y sin embargo se le hace llamado a la reflexión. Nosotros como movimiento sindical, además de la protesta de la calle, además de apoyar a los transportistas que andan reclamando su justo derecho, a los educadores, un país donde yo creo que donde peor se maltrata a los educadores en este país, donde eso le presentan honores, le dan mucho respeto en otros países, claro. Resulta que los educadores se nos están yendo y resulta de que no entienden de que deben revisar los salarios, no solamente de los educadores, no solamente la cuestión de la cesta ticket de los jubilados como estoy manifestando, sino que también tienen que buscar la manera de buscar fórmula de productividad en este país, porque yo no sé dónde vamos a ir a parar y prácticamente, debo decir algo que lo he manifestado en otras oportunidades, lamentablemente, bueno, se está creando un cóctel perfecto para una tormenta perfecta de protestas en forma continua que ya se están viendo en la calle. Ahora, no quisiera que termináramos sin hacerte esta pregunta, porque más que pregunta es como una reflexión, ¿no? Porque yo imagino que todo el mundo, ojalá, y de esta crisis prolongada y tan erosiva, hayamos todos los sectores del país aprendido. El sector laboral en el pasado, también tú lo sabes, tuvo sus fallas, tuvo sus errores, a veces actuó también irresponsablemente. ¿Qué sientes tú, qué lecciones sientes tú que la dirigencia laboral al menos ha aprendido de esta crisis? Mire, en las reflexiones, ¿ustedes qué se plantea? ¿Qué se plantea? Se plantea que aquí tiene que haber tres cosas fundamentales. El movimiento sindical tiene que entender que los retos hoy en día no son los que nosotros manejábamos anteriormente, hace muchos años atrás. Me decía Federico en estos días que el movimiento sindical hoy en día no puede actuar ni comportarse como ellos lo hicieron en el pasado, porque eso era otra realidad. Una es la formación del movimiento sindical, porque los retos son mayores. Tenemos que estar a la par de esas exigencias, esa problemática que se viene. La otra es buscar la manera de que haya mayor autonomía del movimiento sindical, que en eso hemos venido trabajando en los últimos años. Y puedo decir que se ha logrado, pues en gran parte, esa verdadera autonomía e independencia del movimiento sindical de los partidos políticos y de cualquier otro sector. Y lo más importante es que esto debemos estar claro y buscar la manera de rescatar la confianza de ese trabajador, porque la única manera es que el trabajador tenga la confianza en sus dirigentes sindicales, y esto realmente, si no le soluciona el problema, le atienda el problema a los trabajadores para que pueda haber la esperanza de que aquí podamos nosotros tener un mundo mejor para los trabajadores, como dice nuestro eslogan. Elías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho que hayas venido para conversar sobre este tema que afecta a todos, a los que están trabajando, a los que no están trabajando y quieren trabajar, a los que están trabajando y pueden perder su trabajo, etc. Es una crisis que la solución se la tenemos que buscar todos. Así es. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Vamos a hacer la pausa y regresamos para la última parte de la hora clave.
Sobre este tema del salario, vamos nosotros a escuchar ahora la opinión de Carlos Hermoso, que es asesor también de la CTV. Vamos a ver qué piensa. Bueno, el salario en Venezuela se ha deteriorado de una manera abrupta, sobre todo por el incremento de los precios, ¿no? El incremento de los precios en primer lugar por la vía de la inflación y en segundo lugar mediante la especulación que se ha desatado en el país como resultado a su vez de la poca oferta, el incremento de la demanda. Eso crea, la misma inflación crea condiciones para la especulación, pero hay otros elementos que contribuyen con la especulación, entre otros la escasez, la calidad de los productos, el tipo de necesidades que satisface, que hacen entonces que el asalariado viva o sufra esa ofensiva tan brutal que se ha dado en los últimos tiempos, al punto de colocar el salario del venezolano en el último lugar en América Latina. O sea, somos el país peor pagado, ¿no? Una muestra del deterioro del salario lo podemos observar nosotros en el hecho de que la canasta, que es una figura que se crea de manera discrecional, bueno, apenas el salario mínimo apenas cubre el 15% de lo que sería la canasta alimentaria y bueno, alrededor del 8% de lo que sería la canasta básica. O sea, eso te da una idea del deterioro del salario en Venezuela. Hay elementos que a su vez indican que en el presente año el deterioro del salario va a ser todavía mayor. En primer lugar porque la inflación va a alcanzar escalas superiores a la del año pasado y por supuesto la especulación también, de tal manera que podemos cerrar perfectamente el año fiscal, este ejercicio fiscal, en el orden de más del 1000% de incremento de precios, de los cuales alrededor de 700 y algo sería inflación, si le damos crédito a el estudio que está haciendo la comisión que para tales efectos creó la Asamblea Nacional. Es que cuando uno escucha o lee a los expertos, coinciden en que el hacer depender la política salarial casi exclusivamente en la revisión periódica del salario mínimo determina gradualmente una disminución de las escalas salariales en el colectivo laboral. Esto puede parecer una política de igualdad, pero lamentablemente tiende a igualar hacia abajo, es decir, hacia el nivel del salario mínimo. Se sabe que igualar hacia arriba es difícil, que sea lo promovido por el Estado empleador, porque su nómina ya bastante cargada no resistiría. De la misma manera, hay que destacar que esta situación erosiona una política de fomento del desarrollo del capital humano, al ir colocando los salarios de los sectores no calificados con poca o ninguna experiencia en situación salarial casi igual con quienes han invertido en formación y acumulan una experiencia y destrezas a lo largo de la vida laboral. Los diferenciales salariales son un estímulo al fomento de la cultura del trabajo y de su formación. Su eliminación tiene efectos en mediano y largo plazo. Por ejemplo, los jóvenes calificados que emigran lo hacen porque son víctimas de varios factores y uno de ellos es el tema salarial, obviamente. En nuestro país nos movemos en muy bajos salarios, niveles salariales, si lo miramos comparativamente. No se puede ignorar que otro factor que conspira contra una política salarial amplia y que logre ser internalizada por los actores laborales es la poca confianza que existe en el movimiento sindical. Ya hablamos un poco de eso, de la necesidad de rescatar esa confianza y al mismo tiempo el fomento de otras alternativas de representación que no están afincadas en el trabajo, como son aquellas que se vinculan más con comunidades y otras que están influidas por visiones hasta militaristas. Pero lo más grave, sin duda, tiene que ver con la ausencia de metas e índices que han de ser progresivos para ir avanzando y permitan monitorear el salario a través de mecanismos que involucren y comprometan a los actores productivos, o sea, los empleadores, los trabajadores y también todo el tema regulatorio. Hoy por hoy solo se apela al mecanismo demagógico de intentar reponer la pérdida de poder adquisitivo, es decir, cuando el deterioro ya ocurrió a destiempo y con consecuencias desventajosas en los precios que volverán polvo cósmico el aumento. Y si de lo que se trata es de controlarlos, al final ocurre lo que vemos cotidianamente, la escasez y la existencia de los mercados negros. Como decíamos al comienzo, si se busca sostenerla en el tiempo y preservar los empleos, una política salarial tiene que ser concertada y conectarse directamente con la producción y la productividad. Esa es la clave. Buenas noches.